decidió algo importante? Creo, profe, que lo único que se decidió es los de las mesas de marzo pendientes. No. Bien. Eso creo que se había dicho que sí se iba a tomar, creo que era en octubre, y después estaba viendo cuándo se iban a tomar los exámenes. Algunos querían tomar tipo ya en tipo noviembre, diciembre, y Pablo creo que era, había propuesto que se tomara tipo más y al principio del año que viene como se había hecho cuando hubo los 3 meses de paro. Claro, también podría ser. Sí, por favor. Perdóneme, profe, que me haya ido la llamada, pero es que literalmente se me había trabado y no escuchaba a nadie. Sí, está bien. Profe, Chicos, a mí lo que me profe, llama mucho la atención dentro de lo que me han comentado en la reunión del otro día con los padres y algunos de los alumnos, es que parece que hay materias que le han dictado muy pocas clases. Ahí yo estaba viendo que hay materias que recién la semana que viene le van a dictar la primera clase, hay materias que la semana pasada recién han empezado a dictarles clases. No sé cómo será la Sí, situación de cada uno de ustedes, porque acá están los tres terceros, pero yo les diría, sí, aunque parezca medio, qué sé yo, boicot para los profesores, pero yo quedaría entre todo el curso no rendir nada si no nos han dictado la clase suficiente. Así, de frente nomás le diría. Bueno, nosotros, chicos, yo le voy a tomar el examen. No, nosotros no vamos a rendir porque ustedes no nos dio la clase suficiente y punto. Chao. Así nomás. Por supuesto, Sí, por dar ejemplo, el de aviso a los, dibujo, no, discúlpame, dar el aviso al tutor, dar el aviso a los coordinadores, dar el aviso a todo el mundo que ustedes no lo van a hacer por eso. No es que el día del examen ustedes no se presenten, ustedes de antemano deberían decir, si es que tienen esa situación, avisar de antemano. ¿Mm? Y por clase no vale que le hayan tirado algún PDF ni nada por el estilo. Deberían ser clases. Pero bueno, no sé, esa es mi idea. Ya queda en ustedes qué es lo que van a hacer. ¿Mm? tiene razón, profe. tiene razón, porque por ejemplo dibujo nomás nos dio una sola clase en todo el año, una o dos. Y bueno, entonces, ¿qué quieren tomar examen? profe, el dibujo lo único que hace el profesor es rebotarnos los tepes diciéndonos todo mal, revise la teoría. Bueno, eso no es Igual clase. es bastante Eso no es malo. clase. Bueno, que también las clases de dibujo siempre han sido medio especiales. Pero, no sé. Yo le vuelvo a decir eso, pero por supuesto tienen que ser una decisión que tiene que todo el curso tomar. De nada sirve que la mitad lo haga y que la otra mitad no lo haga. Bueno, nos centramos en la parte de física. Ya deben estar viendo la pantallita esta que les he presentado. La clase anterior hemos visto los distintos tipos de fuerza. ¿Cuáles son los distintos tipos de fuerza? Bueno, yo lo voy a poner acá al costadito. El peso, la normal, la fuerza de roce, que teníamos dos, la fuerza de roce estática, que era cuando el cuerpo estaba en reposo, la fuerza de roce dinámica, cuando el cuerpo está en movimiento, la tensión y la fuerza F. Más allá que anterior a eso, ya teníamos la ley de Newton y anterior a eso ya sabíamos cómo sumar, restar, cómo operar en sí con fuerza, tanto gráfica como analíticamente. ¿Eh? Todo eso se une y ahora vamos a resolver problemas. Hoy vamos a resolver nuestros primeros problemas. Este, dentro, para resolver esos primeros problemas hay una serie de conceptos que tenemos que tener claro. El primer concepto que debemos tener claro es a qué le vamos a llamar, porque va a ser algo reiterativo, el diagrama de cuerpo libre, o como lo abreviamos el DCL, diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, como se dice, es un esquema, o sea, un dibujito, donde se dibuja la silueta del cuerpo y donde se representan todas las fuerzas, es muy importante que sean todas las fuerzas, que no falte ninguna, que actúan sobre el cuerpo como vectores que están saliendo del centro del cuerpo. ¿Mm? Ustedes tienen que leer un problema y en base a eso hacer un diagrama de cuerpo libre. Eso siempre es como el paso número uno. Y hablando del paso número uno, después tenemos el método para resolver un problema de dinámica,
Dinámica es uno de los pocos temas en los cuales tenemos un método que siempre nos va a llevar a un buen puerto, siempre nos va a permitir resolver el problema si seguimos paso a paso esto. El primer paso justamente es hacer un diagrama de cuerpo libre y remarca acá en el cual aparezcan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ese es el paso número 1. El paso número 2 es ubicar un sistema de ejes X, Y que uno de los ejes, un sistema de ejes coordenados, se le llama X, Y, de tal forma que uno de ellos, o sea, uno de los ejes, esté en la dirección de movimiento y el otro sea perpendicular a este. Lo voy a hacer dibujar acá chiquito, pero en general los ejes X e Y van a ser así, X e Y, o van a ser X, Y, inclinados. Cuando el cuerpo se mueve en forma inclinada, generalmente vamos a utilizar el eje X como la dirección en la cual el cuerpo se mueve. Pero algunas veces el eje del cuerpo también se va a mover en la vertical y vamos a hacer cosas por el estilo. Vamos a poner por acá la Y, la Y, y ese que sea de X. Cosa que esto les desagrada bastante a los matemáticos. La gente de geometría se tira de los pelos, así cuando ven que yo pongo los ejes X vertical y encima que le pongo positivo para abajo, así. Bueno, en física no tenemos ese drama. Los ejes pueden tener la dirección que quieran, en el sentido que sean. Siempre vamos a, por supuesto, considerar que los ejes son perpendiculares, o sea que acá este ángulo de 90 grados, este ángulo de 90 grados, este ángulo de 90 grados, pero aparte de eso, nosotros elegimos cómo se llaman cada uno de los ejes y para dónde es positivo. El tercer paso va a ser descomponer la fuerza. Para eso hemos visto la parte de descomposición de fuerza. Y el cuarto paso es plantear. Quiere decir, bueno, esto es lo que vamos a tener que descubrir qué quiere decir esta parte. Yo les leo qué quiere decir. En general hay que plantear esto en forma simultánea. Hay que plantear esto, se lee así. La suma, este símbolo que es como una M mayúscula, pero echada, es la letra griega sigma. Sigma en su versión mayúscula. Y se lee como la suma. Antes muchas veces la gente le decía la sumatoria. Ahora ya le dicen suma nomás. La suma de la fuerza en la dirección perpendicular al movimiento igual a 0. Esto, si elegimos los ejes de esta manera, de la manera que dice el punto 2, esto siempre va a ser así. La suma de la fuerza en la dirección perpendicular al movimiento siempre va a ser igual a 0. Míralo ahí, recién entrando ahora. Y la otra va a ser que la suma de la fuerza en la dirección paralela al movimiento igual a masa por aceleración. Acá me voy a tomar un tiempito, unos minutos, para hablar de esta nueva magnitud física, que en realidad muchos ya la han escuchado nombrar. En la calle muchas veces uno la nombra. La aceleración es una magnitud física. La aceleración se señala, o vamos a utilizar la letra A minúscula, y es una magnitud vectorial. Pero hay que ver a ver qué es lo que entiende cada uno acerca de la aceleración. Por lo menos, a ver, yo le digo, si tengo un auto, por decir, o una moto, que va a 20 kilómetros por hora, y tengo un auto de Fórmula 1, que va, qué sé yo, a 500 kilómetros por hora. Este auto siempre va a 20 kilómetros por hora y el otro auto siempre va a 500 kilómetros por hora. La pregunta sería, ¿cuál de los dos vehículos, hablemos del 1 y el 2, cuál de los dos vehículos tiene una mayor aceleración para ustedes? ¿Cómo, profe? Que tengo dos cuerpos. Uno que se mueve siempre a 20 kilómetros por hora, el que yo he llamado 1.
y otro cuerpo que se llama V2 que siempre se mueve a 500 kilómetros por hora. Quiero saber entonces cuál de esos dos cuerpos, el 1 o el 2, para ustedes tendría mayor aceleración. ¿Cuál de esos dos cuerpos para ustedes tiene más aceleración? ¿El 1 o el 2? El 2. El 2 me dijo, no me acuerdo quién, pero alguien dijo el 2. ¿Que todos los demás piensan igual o qué pasa acá? Yo creo que el 2, profe. Yo creo que el 2. Medina, Alderete Profe, también. Todo. profe dijo que los dos se mueven siempre a la misma velocidad, Sí, o eso sea, a dije. 20 y a 500. Sí, dije exactamente eso. Y bueno, entonces los dos tienen la misma aceleración. La velocidad es diferente, pero la aceleración puede ser la misma. ¿Y cuánto vale esa aceleración? ¿Alguien me puede decir? 9,8. Ya me empezó a tabiar por ahí. Bueno, la respuesta es que ¿cuál de esos dos cuerpos tiene mayor aceleración? En realidad ninguno de esos dos cuerpos está acelerado. Y en realidad, encontrándole parte de razón a lo que han dicho, que los dos cuerpos tienen la misma aceleración, sí, los dos cuerpos tienen la misma aceleración, pero la aceleración de esos dos cuerpos es cero. Este cuerpo tiene una aceleración que se le llama A1 de cero, y este cuerpo tiene una aceleración A2 de cero. ¿Qué implica que un cuerpo tenga una aceleración? Si un cuerpo tiene una aceleración, entonces podríamos decir que el cuerpo ¿qué? ¿Que el cuerpo avanza? Estos dos cuerpos avanzan. Sin embargo, ya he dicho yo con que en realidad ninguno de los dos cuerpos tiene aceleración. No, en realidad, ¿y qué pasa si el cuerpo retrocede? ¿No tiene aceleración? Bueno, está bien. Escuchamos muchas veces nombrar la palabra aceleración en la calle, pero no tenemos una idea clara o no tienen una idea, ni siquiera clara, de qué es lo que implica la aceleración en un cuerpo. Entonces yo se los digo, no hay ningún problema si para eso implica enseñar, ¿no? Yo lo voy a poner por acá. Si un cuerpo tiene aceleración, su velocidad cambia. Siempre que veamos que el cuerpo cambie la velocidad, podemos decir que el cuerpo tiene una aceleración. Entonces, por enunciado, como yo les decía que este cuerpo siempre tenía esta velocidad de 20 kilómetros por hora, por eso la aceleración es cero, porque la velocidad de este cuerpo era siempre 20 kilómetros por hora. La velocidad de este cuerpo no cambiaba. Lo mismo con esta otra velocidad de 500 kilómetros por hora. Como era siempre 500 kilómetros por hora, la aceleración de ese cuerpo también era cero, porque la velocidad de ese cuerpo no cambiaba. La aceleración implica el cambio de velocidad. Si la velocidad cambia, hay una aceleración. Si hay una aceleración, esto es porque el cuerpo va a cambiar. Y digamos que hay dos tipos. Cuando un cuerpo tiene una aceleración, hay dos tipos de aceleración. Yo puedo hablar del movimiento acelerado, acelerado, y yo puedo hablar del cuerpo desacelerado. Teniendo en cuenta esto que acabo de decir, ¿qué querría? ¿Puede ser un ejemplo del cuerpo acelerado? ¿Cuándo un cuerpo estará acelerado? Teniendo en cuenta que hay un cuerpo que está desacelerado. ¿Qué es lo que creen que pasará acá? Con el cuerpo ¿Que aumenta su velocidad? muy bien. Muchas veces le hago esta pregunta porque esto es medio hasta lógico, las palabras medio como que se van diciendo. Acá es cuando la velocidad aumenta.
Y el movimiento desacelerado, obviamente, Se reduce. cuando la velocidad, claro, se reduce o podríamos decir que disminuye. Es lo mismo, sinónimo, ¿no? Decrece. Bueno, y esos son los dos tipos de aceleraciones que podemos tener. Si la velocidad del cuerpo aumenta, el movimiento es acelerado; si la velocidad del cuerpo disminuye, la velocidad del cuerpo es desacelerado. Los dos tienen aceleración. Los dos tienen aceleración. Desde ya hay una confusión al respecto. Desde ya. Les voy a marcar yo cuál es la confusión, como muchas veces le hago. Muchas veces la gente dice que cuando el movimiento es acelerado, la aceleración es positiva, y que cuando el movimiento es desacelerado, o que la velocidad disminuye, la aceleración es negativa. Esto está mal. Esto no es así. O mejor dicho, no es siempre así. Hay un montón de casos donde es exactamente al revés. Entonces no hay que tomarlo a esto como una regla. Esto se cumple algunas veces, pero no siempre es. Voy a hacer una especie de dibujito con flechitas, a ver si se entiende qué es lo que yo estoy queriendo decir. Como siempre, esto se basa muchas veces en que ustedes ven los dibujos y entienden, ¿no? Si no, me preguntan. Supongamos, acá tengo el cuerpo con la velocidad v1, por eso el cuerpo, esto 1, y después está acá el cuerpo y tiene una velocidad 2. Ahora, yo veo la flechita y ¿qué tengo que entender de la flechita? ¿Cuál de esas dos velocidades es más grande? El B2. Y sí, ¿eh? La segunda. Claro. B2. Ahí vamos a entender, acá hay una cosa fundamental. Recuerden que la aceleración es una magnitud vectorial. Por eso ahí en la definición le he puesto una flechita, para que ustedes entiendan que es vectorial. Lo mismo que la velocidad. Entonces, como el cuerpo aumenta su velocidad, es porque la aceleración está en el mismo sentido que la velocidad. ¿Mm? Va también, en este caso todo va para la derecha. Este es un movimiento acelerado. ¿Y qué pasa si la aceleración tiene el sentido contrario a que va la velocidad? Bueno, veamos ya mismo. Muy buena pregunta. Acá está el cuerpo 1 que tiene una velocidad de 1 y acá después tenemos el cuerpo que tiene una velocidad 2 y si me guío por el tamaño de la flecha, yo veo con que la velocidad del cuerpo acá, si acá arriba aumentaba, yo tengo que entender que acá abajo la velocidad disminuye. Y en realidad tengo que entender, si entiendo eso, tengo que entender que en realidad la aceleración acá va para el otro lado. Ahora, lo voy a hacer con otro color. Si yo tomo un sistema de ejes X, Y, y digo que para la derecha es positivo, bueno, fíjense acá que esta aceleración va para la derecha y por lo tanto sería positiva, esta aceleración va para la izquierda y por lo tanto sería negativa. Y entonces medio que está de acuerdo con estas dos cosas que yo le estoy diciendo, por un lado que está mal. Sin embargo, acá medio como que se cumple esto que yo estoy diciendo que está mal. Pero bueno, es por este caso. Es por este caso que es especial. Pero para eso le tengo que presentar el caso siguiente, para que entendamos que obviamente hay otras posibilidades y entendamos por qué realmente está mal esto que yo le estoy diciendo, que la aceleración positiva cuando el cuerpo se acelera y la aceleración negativa cuando el cuerpo se desacelera. Ahora, entendamos que es posible lo siguiente. Es posible que yo tenga un problema en el cual tenga un cuerpo que inicialmente se mueva para la izquierda con una velocidad v1 y que un tiempo después el cuerpo tenga una velocidad v2 y que por los dibujitos yo me estoy dando cuenta que la velocidad v2, ¿cómo es con respecto a la velocidad v1? ¿Es más Es grande? mayor.
es mayor. Y si tendría que dibujar la aceleración como vector, ¿para dónde la dibujaría la aceleración? A la aceleración pensarán como la fuerza. Si hay alguien que empuja, ¿para qué lado tendría que empujar para que cause esto? Para que cause el asunto con que la velocidad del cuerpo aumente. Y hacia la izquierda. Y bueno, sí, tenés toda la razón. Acá la aceleración tendría que ir hacia la izquierda. Y ahora consideremos el otro caso. Que consideramos un cuerpo que también se mueva hacia la izquierda. Está primero acá en lo que yo llamo V1, que tengo una velocidad V1, y que después llega acá a este lugar 2, y en ese lugar 2 tengo una velocidad, que por el dibujo me tendría que dar cuenta que es más chica. Y ahora de vuelta, tendría que dibujar una aceleración. ¿Para dónde dibujaríamos una aceleración? Para la derecha. Para la derecha. Muy bien, ¿eh? Y ahora consideremos que en realidad estoy tomando el mismo sistema de referencia que este que Profe, consideré. pero hay algo que no entiendo. Usted abajo al último dibujó un circulito con el 1 y a la izquierda el circulito con el 2. ¿Es el Y mismo cuerpo o son dos cuerpos distintos? el mismo cuerpo que está en la posición 2. El mismo cuerpo. Ah, No, no son dos cuerpos distintos. El mismo cuerpo que primero está en la posición que yo llamo 1 y después está en la posición que yo llamo 2. ¿Mm? Entonces, ahora también tomo el mismo sistema de referencia, o sea, estos dos sistemas de referencia en realidad son iguales en el sentido con que los dos son positivos para la derecha. Y fíjense que acá, si positivo es para la derecha, entonces esto es negativo, porque esto va para la izquierda. Y esto es positivo, porque esto va para la derecha. Y ahí tiene sentido, porque yo les dije que esto estaba mal. Porque yo les dije que considerar que la aceleración positiva siempre implica que el cuerpo está acelerado, porque veamos las dos positivas. La aceleración positiva es por un lado esta, que esta sí está bien, porque está acelerado, pero la aceleración positiva también es esta otra. Y que sí que acá el cuerpo tiene una aceleración positiva, porque la flechita apunta para la derecha y para la derecha para nosotros positivo, y acá el cuerpo está desacelerado. ¿Y qué pasa con el de arriba? Fíjense, en el de arriba tiene una aceleración negativa, pero en realidad el cuerpo está acelerado. Este es un movimiento acelerado. O sea que no hay que confiarse con esto de la aceleración positiva con el cuerpo está acelerado y negativa con el cuerpo está desacelerado. Es para algunos casos. ¿Qué casos? Y bueno, yo le podría decir, para estos casos sí anda. Y en estos casos, no, para estos casos no, no anda. Es exactamente lo revés. ¿Mm? Pero nosotros por ahora vamos a ver, la vemos a la aceleración simplemente como un indicador de que si la velocidad cambia. Si la velocidad del cuerpo no cambia, podemos asegurar que la aceleración es cero. Si la velocidad no cambia, o sea que la velocidad es constante, podemos asegurar con que la aceleración del cuerpo es cero. Y si la velocidad cambia, bueno, tendrá alguna aceleración. No podemos asegurar nada del signo porque eso ya depende de otras cosas. Pero sí podemos decir que seguramente si la velocidad del cuerpo cambia, el cuerpo debe tener alguna aceleración. No sabemos nada más al respecto. Tratando de utilizar el método para resolver problemas de dinámica, vamos a ir directamente a algunos problemas de prácticos. Ya les he pasado, ya les he estado por ahí escrito. Vamos con el enunciado. Vamos con el enunciado muy sencillo. profe, ¿y en qué unidad se expresa la aceleración? Ya vamos a ver. Fíjate, ¿qué otra aceleración ya conocen ustedes? La aceleración de la gravedad. G. La aceleración que nosotros vemos ahora tiene las mismas unidades que G.
que G, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que también es una aceleración. Recuerden que el término correcto no era gravedad, no era aceleración, es la aceleración de la gravedad de la Tierra. Estos problemas que vamos a hacer hoy, calculo que vamos a llegar a hacer unos 2, quizás 3 problemas, es para que aprendamos a utilizar el método. Es para que aprendamos a utilizar este método, el método para resolver problemas dinámicos. Ahí está en los PDF que les he pasado ayer, espero que los delegados le hayan pasado a todos ustedes el PDF con la teoría de esta última parte de dinámica, pero tenemos que aprender a resolver problemas. Incluso ahí en el PDF hay como algún problema resuelto, pero bueno, la idea es que yo les explique de qué se trata, ¿no? También le hubiera podido tirar PDF, pero bueno, eso no es enseñar. Vamos tratando de discutir bien de qué se trata esto. Siempre, mucha de la dificultad va a estar en el enunciado del problema. Si no entendemos bien el enunciado, lamentablemente, muchas veces no vamos a tener chance de resolver bien el problema porque no hemos entendido el enunciado. Hay que ir sacando datos del problema a medida que vamos leyendo generalmente. Un cuerpo de 3 kilogramos se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, a pesar que sobre él actúa una fuerza horizontal de 4 newtons. Y vienen acá todos los puntos. Lo primero que tenemos que hacer es el diagrama del cuerpo libre, que nos viene al pelo. Siempre en el práctico siempre es una guía. En general, los problemas del evaluativo, ya sea en las pruebas cuatrimestrales, examen de diciembre, marzo, previa, son más o menos los mismos ejercicios de práctico, nada más que apunta en términos general como la última pregunta. Y no hacemos para nada estas otras. O sea, en el enunciado del problema, si ya estamos hablando de marzo, de la previa, no aparecen las primeras preguntas. Pero lo que pasa es que las primeras preguntas son una guía. Si yo tendría, si esto fuera un examen de marzo, o un examen previo, lo único que le hubiera preguntado hubiera sido esta última parte. Pero hay algo que ustedes tienen que tener claro, que para resolver esa última parte es muy probable que ustedes antes tengan que hacer sí o sí todos los puntos anteriores. No pueden directamente ir a resolver la última parte. Tienen que, en general, hacer los puntos anteriores, pero como ya les digo, como es una prueba, uno va directamente al punto anterior, porque uno quiere ver si han entendido cuál es el método. El práctico es una guía, por eso te va guiando punto a punto qué es lo que vos tenés que hacer. Por eso el primer punto es hacer el diagrama del cuerpo libre, que es básicamente lo que siempre tenemos que hacer. Bueno, nos habla que tenemos un cuerpo en reposo sobre una superficie horizontal. Bueno, yo voy a dibujar la superficie horizontal. Digamos que esta es la superficie horizontal. Tenemos un cuerpo. El cuerpo en general lo representamos con un cuadradito, con un rectangulito, qué sé yo. Algo chiquito nomás, ¿no? Este primero medio como que lo hago grande, pero le digo porque muchas veces en los dibujos ustedes hacen unos cuerpos que son enormes, no es para nada así, ¿no? Recordemos lo que se dijo del diagrama del cuerpo libre, con lo que hemos empezado la clase de hoy. Un diagrama del cuerpo libre es un esquema donde se dibuja la silueta del cuerpo y se representan todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo como vectores saliendo del centro del cuerpo. Tenemos que ver cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y cuando yo me refiero a todas las fuerzas, hay que acordarse de esta fuerza, la fuerza que hemos visto el lunes. Peso, la normal, la fuerza de roce, la tensión, la fuerza F. Debe ser alguna de estas fuerzas, en las cuales, en general, la fuerza que nunca nos vamos a esquivar, o sea que siempre va a aparecer, es esta, el peso. Porque todo cuerpo tiene un peso, en general.
¿Mm? Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Todo bien, marcamos como el centro del cuerpo como si fuera una pelotita y que, a ver, váyame diciendo, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? El peso. Profe, Eso, ¿los 3 kilos están expresados en masa o en peso? Después respondo eso, pero primero vamos a la fuerza. El peso, ¿cómo dibujo el peso? Con una flecha hacia como abajo. una Con la flecha hacia abajo. Una flecha hacia abajo, es vertical hacia abajo. Y lo importante es que también eso tiene que tener un nombre. Obviamente el nombre va a ser la P mayúscula. ¿Qué otra fuerza más actúa? Normal. La normal. ¿Cómo normal, dibujamos la normal? normal. paralela Perpendicular a a la la superficie. Perpendicular a la superficie, como el peso. perpendicular. Como el Pero peso, hacia arriba. pero hacia arriba. Bien, está bien. Hoy no estoy dibujando bien. Sí, eso es así. Y ahora ya hay que prestar un poco más de atención al enunciado. El cuerpo se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, a pesar que sobre él actúa una fuerza horizontal de 4 newton. Esta fuerza horizontal de 4 newton, ¿qué nombre le vamos a poner? F. F. Sería F1. F. 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 Valdría la pena, o sea, no habría ningún problema con que le llames F1, pero en general le vamos a llamar F1 si hay una F2. Si hay una sola fuerza le llamamos F. ¿Mm? Tampoco está mal que me le llames F1, pero medio como que no vale la pena hablar de F1 si es la única fuerza. Si habría dos fuerzas, F, sí, a una le llamamos F1 y a otra le llamamos F2. ¿Y para dónde la dibujo? Más allá que me digan que es una fuerza horizontal. No especifica. Paralela a la superficie. Paralela a la superficie, sí, para que sea horizontal, pero ¿para dónde? ¿Para la derecha o para la izquierda? Porque el enunciado no dice. Para cualquier lado. Sí, pero bueno, elijan un lado. A la derecha. Derecha. Ya lo dibujé a la derecha. Bueno, sí, está perfecto eso, pero yo lo que quiero que ustedes estén conscientes de esa elección. Ustedes han elegido, porque el enunciado no les decía nada que la fuerza sea hacia la derecha. Les decía que la fuerza era horizontal. Está bien, pero hay dos posibilidades, podría ser para la derecha o para la izquierda. Ustedes eligen con que sea hacia la derecha. Bueno, ahora sí vamos a aclarar un poco más el asunto de esto, de algunos de estos datos. Esto medio como que les recuerda la primera parte, pero esos 3 kilogramos. ¿Qué es esos 3 kilogramos? Pregunta, ¿esos 3 kilogramos es el peso del cuerpo? No, ¿Sí creo o que no? sería la Es la masa. masa del cuerpo. Muy bien, no puede ser el peso, porque no tiene unidades de peso. Eso tiene que ser la masa del cuerpo. Muy bien. Y con la masa, ¿qué podríamos calcular? El El peso, peso. ¿Por qué? ¿Qué formulita podríamos emplear? P la igual a masa, M por la aceleración de la gravedad. PS igual a M por G. PS igual, bueno, ahora sí ponemos todas las unidades, 3 kilogramos, 9,8, bueno, alguien que agarre una calculadora y que me diga cuánto sería esto. 29,4 newton. 29, muy bien, 29,4 newton, y eso también tiene que ser las unidades. ¿Eh? Ajá, bueno. Pregunta. Estas son todas, pues, fíjense, en el primer punto, haga el diagrama del cuerpo libre. Pero el diagrama del cuerpo libre, como volver a bajar, dice que es un esquema donde aparecen todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Estas son todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? No, No. ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no? falta una, la ¿Por fuerza qué? de roce, ¿Por qué creen que hay una porque fuerza? está en reposo. Bien, bien, bien. Tenés toda la razón.
Quizá alguno no se dé cuenta en este momento que falta una fuerza más. Pero de vuelta, esto hay que leer el enunciado. Bueno, esos son también los primeros problemas. Ese es el primer problema de este tipo de práctico. Pero acá tenemos que acordarnos de la teoría. Bueno, es cierto que muchas veces le tomo la teoría a ustedes, tipo que recite el enunciado de la primera ley de Newton, pero la primera ley de Newton lo que decía es que si un cuerpo se encontraba en equilibrio, el cuerpo estará en reposo o se moverá con velocidad constante. Bueno, este cuerpo está en reposo, por lo tanto está en equilibrio, y si está en equilibrio la suma de todas las fuerzas es cero. Y si la suma de todas las fuerzas es cero, quiere decir que todas las fuerzas medio como que se cancelan entre ellas. Si bien la normal puede cancelar el peso, pero ¿quién cancela a la fuerza S? Como está este diagrama, ninguna fuerza lo puede cancelar. Entonces, debe ser que existe otra fuerza. Puede ser la de Rose. Claro, es igual a la fuerza F, pero va para el otro lado. Y una pregunta, ¿esa fuerza de roce, qué será? ¿Estática o dinámica? Estática. ¿Por qué? ¿Por qué fuerza de roce estática? Porque Porque el cuerpo está quieto. Porque En reposo, por enunciado, el cuerpo está en reposo. Si está en reposo, porque está quieto. Entonces, la fuerza de roce, si hay, es estática. Ahora y recién ahora, el punto A está bien. Este es el diagrama de cuerpo libre correcto. ¿Sí? Es el gran paso y es el paso que si está mal, yo tengo en general un criterio cuando tomo problemas de dinámica. Si el diagrama de cuerpo libre está mal, el problema vale cero. No me importa qué es lo que hayan hecho después, así que usted tiene muchísimo valor. Si el diagrama de cuerpo libre está mal porque le falta una fuerza, porque hay una fuerza de más, porque hay una fuerza que está mal puesta, el problema vale cero. Así de importante es hacer bien el diagrama de cuerpo libre. Vamos entonces con el punto B. El punto B del práctico es que ustedes calculen el valor de la normal. Nosotros tenemos que, de esta normal, tenemos que saber cuánto vale. Pero hay un método. El método es justamente el que está puesto acá arriba, que hablaba de hacer el diagrama de cuerpo libre, de ubicar dos ejes, de descomponer. Y acá, esta primera parte, la suma de fuerzas perpendiculares es igual a cero. Eso en realidad se emplea para sacar de ahí la normal. Pero ahora lo vamos a ver ya in situ. ¿Sí? Yo voy a utilizar, yo voy a hacer medio como otro dibujo. A ver si puedo utilizar esto de copiar. Bueno, no me voy a poner a ver cómo se hace para llevarlo a otro lugar, pero digamos, es el punto A. Vamos a hacer el punto B. El segundo paso del método, el primer paso era hacer el diagrama de cuerpo libre, lo que corresponde al punto A del problema. El segundo paso del diagrama del método era ubicar unos ejes X e Y, de tal manera que un eje esté en la dirección del movimiento y otro eje sea perpendicular a él. Bueno, está bien cierto, este cuerpo no se mueve, pero si se movería, y esa es una cosa que ustedes se tienen que dar cuenta, yo ahora medio como que lo voy a guiar. Este cuerpo se movería en esta dirección, en la dirección horizontal. Este cuerpo, si se movería o cuando se mueva, se va a mover en la horizontal. Esta es la dirección paralela al movimiento. Y obviamente en una dirección perpendicular a ella, esta es la dirección perpendicular al movimiento. Pero estas son las direcciones. Lo que pasa es que yo tengo que hacer, ubicar ejes X e Y en estas direcciones. O sea, alguno de estos ejes tiene que ser el eje X, otro tiene que ser el eje Y. Yo les diría, bueno, chicos, elijan, pero en realidad la mayoría de ustedes elegirían de esta manera. Al eje horizontal le llamarían X, positivo pondrían para la derecha, y el eje vertical le llamarían Y y pondrían positivo para arriba.
Bueno, en este problema medio podemos usarlo también. Ya estaría el segundo paso del método para resolver problemas de dinámica. Este segundo paso, ubicar un sistema de eje. Y el tercer paso, descomponer las fuerzas que no estén en las direcciones de dichos ejes. Pero acá en nuestro problema no hay ese tipo de fuerzas. Todas las fuerzas están en la dirección de los ejes X e Y, así que acá en el tercer paso no hay que hacer nada. Vamos directamente con el cuarto paso. El cuarto paso dice, yo le voy a copiar acá al costadito lo que decía ahí arriba, pero decía que la suma de fuerza en la dirección perpendicular al movimiento era igual a 0. Nosotros tenemos que trasladarlo eso a nuestro problema. Nosotros ya sabemos que este es el eje perpendicular al movimiento, y ese eje para nosotros, por elección, se llama Y. Entonces, esto se transforma para nuestro problema en la suma de fuerzas en la dirección Y igual a 0. Es como que yo me doy cuenta que perpendicular al movimiento es mi dirección y es el cambio que hago. Nunca escribo esta parte. Esto no lo escribo nunca. Yo directamente ya a la hora de resolver un problema escribo así. Y yo ya tengo un eje Y. Yo le he puesto acá perpendicular al movimiento porque es el primer problema para que vayamos entendiendo bien qué quería decir la teoría y cómo la adapto. Ahora voy a desarmar esta parte. ¿Qué quiere decir que la suma de fuerza en la dirección Y sea igual a 0? Quiere decir, fíjate sobre el eje Y. ¿Qué fuerzas actúan sobre el eje Y? Fíjate para dónde vos has considerado positivo. Entonces decime cuáles son las positivas y cuáles son las negativas. Bueno, si lo pensamos bien, la normal es positiva y el peso es negativo. Por eso que lo pongo así. N menos P igual a 0. N positivo, P negativo igual a 0. ¿Se entiende por qué es que lo he hecho así? Sí. Sí. Y ahora fíjense que en el punto B, ¿Cómo, profe? Yo no entendí. te tenés que fijar qué fuerzas están sobre el eje Y y cuál es la positiva y cuál es la negativa. Por eso el N, que es positivo, ¿por qué es positivo? Porque va en la dirección que vos estás diciendo que es positivo. Con esto que está ahí en el circulito negro, yo estoy diciendo todo lo que vaya para arriba es positivo. Por eso que el N es positivo y como el P va para abajo, es negativo. Y por eso aparece como negativo. Y después lo único que hago ya es la parte matemática. O sea, despejo. Este P que está restando lo paso para el otro lado sumando. Entonces, ¿cuánto vale la normal? Y bueno, la normal acá dice que vale lo mismo que el peso. Pero yo ya calculé en mis calculitos, lo primero que hicimos fue calcular que el peso valía 29,4 newton, entonces la normal también vale 29,4 newton. Eso era el punto B de nuestro problema. El punto C... Profe, pero si fuera 29,4 newton, ¿no se tendría que estar desplazando hacia arriba el cuerpo? Porque es 29, a ver, lo pongamos con números. No, se cancelan las cosas. El peso vale 29,4 newton y la normal vale 29,4 newton. Por eso se cancelan entre los dos y por eso que el cuerpo no se va para ninguna parte. Y si la normal fuera menos que el peso, y bueno, este cuerpo estaría bajando, estaría como empezando a acabar ahí en el piso, estaría yendo hacia abajo. Si fuera más chico, bueno, el cuerpo empezaría a subir. Pero bueno, por enunciado uno entiende que el cuerpo está en reposo, quieto sobre esa superficie sobre la cual se encuentra. Ah, entonces no se puede representar como menos 29,4 newton el peso. Y desde algún punto de vista es cierto lo que vos decís. Lo que pasa es que en este tema dinámica,
Mira, si lo hacemos como vos decís, medio como queríamos en contra de casi todo, como hacen casi todos los libros de física en este tema. Pero yo te digo, a ver, para hacerlo como vos decís, tendría esto que sea así. Tendría que ser n más p igual a 0. N, a ver. Y cuando yo reemplace, como el peso vale menos 24,9, cuando lo pase para el otro lado, el n me va a quedar positivo. ¿Mm? O sea, Claro. para mí es más largo. Para mí, yo creo que es medio como hace tomar de piole. Para mí, como yo ya sé que esto es negativo, se lo doy directamente a este signo. Y por eso que acá me aparece como negativo. Porque yo ya sé que este peso es negativo. ¿Mm? Y ahí es donde viene n menos p. Pero bueno, sí, podría ser como puede decir. Profe, Para mí, sí. ¿qué significa esa M que está acostada, que está a la par de la fuerza de I? Esa es la letra griega sigma, ya lo he dicho hace rato, que implica, se la lee como suma. Sumas de fuerzas en I. Sumatoria, Gracias. le decían antes. ¿Mm? Bueno, el punto C del problema les pide sacar cuánto ustedes vale la fuerza resultante. Pero ahí tiene que recordar la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, bueno, hay distintas maneras de decirla, la segunda ley de Newton. Pero la fuerza resultante igual a masa por aceleración. Podríamos pensar también en esto. ¿No? Pero ahí por enunciado, y porque es lo que yo le he aclarado al comienzo, ¿cuánto vale la aceleración de este cuerpo para este problema? 0. 0. ¿Por qué? 0. Porque está en Cero. reposo. Está en reposo. En reposo. Porque está en reposo. Entonces, como la aceleración vale 0, como A igual a 0 por estar en reposo, entonces la fuerza resultante igual a 0. Bueno, si lo quisiéramos hacer largo, pondríamos, ¿cuánto era la masa de esto? ¿3 kilogramos? Sí, era Sí, 3 profe. kilogramos. Sí, sí. Sí, Y porque 3 kilogramos por 0, y bueno, tabla del 0, entonces la fuerza resultante sería 0. ¿No? Y ahí viene el último punto del problema. Ya el punto C ha sido calcular la fuerza resultante, calcular el valor de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Pero de todas las fuerzas que Sí, actúan profe. sobre el cuerpo, fíjense que nosotros ya hemos ido calculando. Ya hemos calculado cuánto valía el peso, lo primero que hemos hecho. Lo segundo que hemos hecho, hemos calculado cuánto valía la normal. La fuerza F, esa no tenemos que calcularlo porque por enunciado del problema, esto dice que esto vale 4 newton. Entonces hay una sola fuerza que tenemos que calcular para responder el punto D, que es cuánto vale la fuerza rosestática. Que está bien, lo podemos hacer, me dirá alguien, me dirá, hasta mentalmente lo podemos hacer. Bueno, sí, pero el asunto que yo quiero que lo aprendan a través de un cálculo, o sea, de un planteo, y para mí tiene que ver, pues, y para mí tiene que ver con esta parte. El punto 4, donde hablaba de que las fuerzas paralelas al movimiento igual a masa por aceleración. Ahí podemos emplear esa última parte. Vamos a dejarlo todavía esto por acá. ¿Sí? Se me va a ir la hora. Parece que bueno. La suma de fuerzas paralela al movimiento. Ya tampoco vamos a poner el coso de paralelo al movimiento. Nosotros identificamos el eje paralelo al movimiento con que es el eje X. La suma de fuerza en X igual a masa por aceleración. Y ahora
Acá la masa, bueno, estos son los 3 kilogramos, y bueno, me acaban de responder que la aceleración es 0, perdón, 0. Control Z, acá. Esto va a ser obviamente 0. La A vale 0. Pero ¿qué escribo yo debajo de suma de fuerza en X? Yo me baso totalmente en el diagrama del cuerpo libre, y ahora vuelvo a hacer lo mismo que en la suma de fuerza en Y. Quiere decir, me fijo qué fuerzas están sobre el eje X, cuáles son las positivas y cuáles son las negativas. A ver, chicos, no, se darían cuenta que lo que tienen que escribir ahí es lo siguiente: F menos fuerza de roce estática. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo que hay que escribir? Sí, profe. Porque la F es positiva y porque la fuerza de roce estática es negativa. ¿Cómo sé que es positiva? Porque con esta puntita de flecha yo estoy diciendo que para acá, con esta punta de flecha yo estoy diciendo que para este lado es positivo, ¿no? Esta es una cosa que siempre debemos aclarar a la hora de resolver un problema. Bueno, entonces cuando reemplazo, bueno, la fuerza de F vale 4 newton, y mi incógnita es cuánto vale la fuerza de roce estática. Ya están viendo que en realidad lo único que tengo que hacer para resolver el problema es pasar a la fuerza de roce estática para el otro lado, y listo. Y ahí ya tenemos la respuesta de cuánto valen cada una de las fuerzas. Ya hemos empezado calculando cuánto valía el peso, después la normal, la fuerza F ya estaba, incluso hemos sacado cuánto valía la fuerza de roce, y ahora también vamos a ver cuánto vale la fuerza resultante. Bueno, obviamente es un problemita de ejemplo, ¿no? Siempre deberíamos pensar que si es el primer problema, debería ser más fácil.